Ahora sí que sí. ¿Ven mi pantalla, cierto? Sí, ¿no? Sí. Sí, ya. Bueno, vamos a ver lo que es determinación de leyes, lo que habló un poco el profe ayer, cuando llegué, o entre lo que pude ver. Vamos a ver balance de masa, balance de fino y balance de agua. Si que por ese motivo nos tenemos que extender un poco más. Igual voy a ver un ejercicio de cada uno para que no sea tanto, ¿ya? Si no, por último, después la semana que viene la continúo. Bueno, más que nada la determinación de leyes, hay dos cosas que ustedes deben conocer, lo que son las leyes mineralógicas y la ley. Las leyes mineralógicas tienen relación con lo que es el mineral. ¿Cuánto de mineral hay en la roca? No sé, pues hay un 35% de calcopirita. Aunque no sé si esa efectivamente sea, pero depende. Esa es una ley mineralógica. Y la ley, que es lo que nosotros calculamos, es cuánto hay del elemento en el mineral. Entonces, el cálculo de la crisocola, por eso les decía a la primera ayudantía que se tenían que aprender las fórmulas químicas porque el profe se las pide y después le hace calcular las leyes. Para poder hacer esto, lo que ustedes tienen que conocer son el peso molecular de cada uno de los elementos que hay o de cada uno de los elementos que tiene el mineral, según su fórmula química, el, la cantidad que hay de cada uno de estos, y idealmente que ustedes lo hagan en una matriz porque resulta más fácil sacar el cálculo. Entonces, tienen que multiplicarlo, como siempre, este por este, este por este, y este por este, y este por este. Y una vez que hacen eso, les da este resultado. De cobre, 63,54, silicio, 28,085, oxígeno, 64, hidrógeno, 2. Acuérdense que esto está en el peso molecular, tiene su propia fórmula, por supuesto. Son gramos mol, si no me equivoco. Entonces esto es un... Y ahí. Tienen que sumar el peso total o de la molécula que tiene la crisocola, que es la sumatoria de todo esto. Y para el cálculo de la ley hay dos formas que son lo mismo. Realmente es idénticamente lo mismo, pero uno es una fórmula y el otro es hacer regla de tres. Entonces, la proporción es hacer peso molecular total del elemento a encontrar, es lo que ustedes no conocen, y el peso de la molécula es lo que acaban de calcular. El tema acá, y lo que tienen que tener en consideración ustedes, es que no solo pueden calcularle la ley al cobre, sino que le pueden calcular la ley al silicio, la ley al hidrógeno, la ley al oxígeno. ¿Y por qué es esto? Para ver cuánta ley hay, tanto de un elemento que te genera un valor, que te genera algo económico, como algo que te podría quitar debido a su castigo, como el arsénico, el mercurio, el cianuro y todo eso. ¿Ya? Entonces sirve para todos. Entonces, la forma de calcular esto puede ser por proporción, y esta proporción les va a dar una fórmula, que es el peso molecular del elemento a encontrar, dividido en el peso molecular no solamente de la crisocola, sino del mineral, por 100. Eso. Y donde X va a ser el elemento que yo quiero encontrar. ¿Se entiende hasta acá? ¿O todavía Sí, no? sí. ¿Sí? Ya. Entonces, esto va así. Si ustedes quieren la ley de cobre, el cobre es lo que ustedes están buscando, ustedes tienen cuánto pesa la crisocola y tienen el peso molecular del cobre. Entonces, es simplemente hacer regla T, o sea, regla de 3. Entonces, la crisocola hay un 40,31% de cobre, un 17,82% de silicio, un 40,6% de oxígeno y un 1,27% de hidrógeno. Acá tengan en consideración que antes de la prueba tienen que preguntarle al profe cuántos decimales acepta, por si acaso. Hace como... hace poco. Vamos a la diapo 1, 2, 3, 4. Hace Como como... hace 3 minutos, Sí, más o algo menos, así. no es mucho. Pero si quieres repito lo mismo, o no sé.
Martín, repito, o... Igual puedo ver el video para que no se atrasen los demás. Okidoki. Entonces, vamos a explicar qué es lo que es la ley. Esto en realidad lo pueden leer ustedes, pero lo importante es la cantidad de porcentaje de peso de algún o algunos elementos químicos que caracterizan el yacimiento, la mina, de extracción tanto de mena o de ganga o mineral, en simple es el porcentaje de algo que caracteriza algo. ¿Ya? Aparte de esto, tiene una importancia, que era lo que yo les decía, que les puede generar algún beneficio o algún castigo. Y si hay posibilidad de controlar esto, ya que todos los yacimientos se expresan en ley y los yacimientos no metálicos se expresan en calidad. Pero esa era una observación, no era cómo se puede obtener. Ya, pero, ojo, hay yacimientos metálicos y yacimientos no metálicos. Los yacimientos metálicos se expresan en ley y los yacimientos no metálicos se expresan en calidad. Entonces, la posibilidad de poder controlar lo que es el castigo económico es lo que tiene relación con el balance de masas. ¿Ya? Porque ustedes, por ley, hay una cierta cantidad que se permite de cada uno de los elementos cuando tú vas a procesarlos. Entonces, pónganse ustedes el arsénico, permite máximo un 2% de arsénico dentro de lo que ustedes van a procesar. Entonces, ¿cómo es que se hace acá? Se toma como, si tienen varias partes de donde sacar mineral, eso es formar una fórmula, así que esto tiene que ser igual a 2% o menor al 2%. Entonces, eso es lo que les vamos a enseñar ahora, que es balance de masa. Entonces, acá está la fórmula, que pueden calcularla con fórmula o pueden usar la proporción, que fue lo que vimos arriba, la regla de 3, en donde el fino es la cantidad del elemento de interés y el peso es la cantidad de masa total del objeto examinado. ¿Ya? La ley se expresa en porcentaje para metales básicos, masivos y partes por millón para metales escasos o preciosos, que sería el oro. Si no me equivoco, la plata también se expresa en partes por millón. Y eso. Entonces, para la minería, que es muy distinto, el fino es la cantidad de metal de interés en unidad de masa. Y el tonelaje mineral, la cantidad total extraída de una mina, la cual es procesada en unidad de masa. ¿Ya? Que eso para la minería es lo que casi siempre se calcula. Más adelante se ve el tema de las leyes de castigo, pero esto es lo importante. Entonces, acá tenemos un ejemplo de cómo obtener la ley de una mezcla, ¿ya? Porque ustedes no van a tener solamente crisocola en el yacimiento. Puede que haya más elementos. O puede que haya, aparte de más minerales, que haya más sectores de donde sacar el material. No siempre es del mismo sector. ¿Qué es lo que pasa con Codelco en el norte? Que ellos procesan, si no me equivoco, lo que viene de Ministro Ale, con Gaby y Radomiro Tomic en una misma fundición de Chucky. Así que juntan todo. Y Ministro Ale, como yo les dije en la clase pasada, tiene una alta concentración de arsénico. Entonces, en este ejemplo tenemos un sector 1, 2 y 3. Cada uno tiene su tonelaje y cada uno tiene su ley. ¿Qué es la ley de la mezcla? Es aquella ley que se obtiene a través de distintos lugares de extracción y se calcula de la siguiente forma. La ley de la mezcla es el fino de los distintos sectores dividido en el peso total obtenido por extracción, por 100. ¿A qué me refiero a esto? La forma de que ustedes calculan el fino, si se dan cuenta con la fórmula de acá, tienen la ley y tienen el tonelaje, acá, que sería el peso, es tonelaje, y ley. Y si ustedes despejan el fino, ley por tonelaje le va a dar el fino. ¿Se entendió? ¿Cierto? Como no es mucho, pero... Sí, todo bien. Ya. Entonces, la obtenemos así. Blend, acuérdense de esa palabra, blend es mezcla. El profe puede ponerles blend para que se acuerden. El underflow que dijo ayer, igual acuérdense. El overflow, también acuérdense. Underflow es como por debajo, porque los hidrociclones lo que hacen el hidrociclón es un separador de material por granulometría. Es lo mismo que hace un arnero, no sé si lo explicaron, pero lo que hacen es como si tuvieran una parrillita. El arnero es como si tuvieran una parrilla y ponen material y todo lo que cae debajo es material más fino que lo que está sobre la parrilla. Que igual lo vamos a ver más adelante. Pero el hidrociclón hace lo mismo, solo que el hidrociclón separa la granulometría de finos a gruesos en pulpa, ¿ya?
a cambio del arnero, que el arnero lo hace solo en seco. Entonces, el mejor blend de sectores mineros en producción indica la mejor calidad obtenida a partir de la mezcla de los sectores. Y esto se realiza mediante balances, ¿ya? Hay balances de masa, balances de agua, y no me acuerdo qué otro balance más había, pero estaba en la diapo de arriba. Déjenme devolverme un poco. Me devolví mucho. Balances de fino. Balance de masa, balance de fino y balance de agua, ¿ya? Voy a, como les dije, para poder cumplir con la hora y no pasarme tanto, el balance de masa, vamos a ver el ejercicio tipo prueba, que igual es el ejemplo 4, pero les voy a pasar los dos. De este voy a pasar el ejemplo 5, y de balance de agua voy a pasar el ejercicio tipo prueba, porque el profe lleva 2 semestres metiendo un ejercicio en balance de agua que tiene que ver con espesadores, por si acaso. Y va la diapo de acá. Ya. Entonces, para el caso del curso son solo sistemas de ecuaciones. No tiene mayor dificultad. Entonces, voy a hacer este ejercicio. Dice, calcule la ley de la mezcla para el mineral proveniente de 3 sectores de una mina con las siguientes características. El sector 1, el sector 2, el sector 3 tiene su fino 1, su fino 2 y su fino 3, que era lo que estaba ahí arriba. Entonces, lo primero que tienen que tener es el cálculo del tonelaje de extracción, que sería sumarlo. Eran 3.000, 2.000 y 5.000, les da 10.000 en total. El cálculo del fino extraído, que era como yo les expliqué que se determinaba el fino, que era despejando el fino, que les va a quedar ley por tonelaje. Entonces, la ley del sector 1 por su tonelaje les va a dar un fino del sector 1, la ley del sector 2 por su tonelaje les va a dar el fino del sector 2 y así sucesivamente. Disculpa, ¿esos tonelajes vienen dados ya como por el ejercicio? El profe a veces los pone y a veces les da los resultados finales y ustedes tienen que llegar a los resultados iniciales. Ya, gracias. Entonces, puede ser una de dos. Entonces, acá tienen tonelaje por ley, les da 33 tonelaje, o sea, TPD, tonelaje por día de fino. El sector 2 tiene 15 toneladas por día de fino y el otro tiene 34 toneladas por día de fino. Lo suman y para calcular la ley de la mezcla simplemente es fino por el tonelaje total. Entonces les va a quedar 82 dividido en 10.000. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley de la mezcla es de 0,82%. Este es un ejercicio tipo prueba, ¿ya? Acá a diferencia lo que tienen que calcular, porque acá le dan una ley mineralógica, ustedes tienen que calcular la ley de mineral de interés, o sea, la ley del elemento de interés, no de mineral de interés. Entonces, el sector 1 tiene 400 toneladas por hora. Recuérdense, por favor, mirar las unidades porque siempre se confunden y terminan, no sé, por el ejercicio tenía toneladas por hora y le pusieron toneladas por día después. El sector 1 tiene 400 toneladas por hora con una ley de 2,2 de calcosina. El sector 2 tiene 350 TPH con una ley del 0,75 de bornita. Y el sector 3 tiene 100 de TPH con una ley de 0,68 de calcopirita. También apréndanse, por favor, cómo se escriben no son simbología, pero cómo se escribe el mineral más chiquito, no con el nombre entero. Entonces, tenemos sector 3 con calcopirita, sector 1 con calcosina y sector 2 con bornita, cada uno con su ley, cada uno tiene su tonelaje. Entonces, acá, asumiendo que todos son minerales de cobre, lo que ustedes tienen que calcular es la ley de cobre que hay contenida en cada uno de esos minerales. Ese es uno de los pasos. Entonces, el paso más sencillo que ustedes pueden hacer es simplemente sumar esto y calcular el tonelaje total. Eso es lo que siempre lo tienen que hacer. Es lo más rápido que se puede sacar si es que se los dan todos. Tenemos 850, el cálculo del fino extraído, cómo determinan el fino, que sería la ley de cobre de cada sector. Ustedes tienen la ley de mineral y su ley, o sea, tienen el mineral del sector y su ley. Entonces, de calcosina, bornita y calcoprita, cada uno tiene su ley. Y cada mineral tiene contenido del elemento propio. La bornita
tiene su fórmula, la calcosina tiene su fórmula, y la calcopirita tiene su fórmula. Entonces ustedes tienen que hacer lo mismo que hicimos delante, sumar, verificar efectivamente cuántas moléculas hay de cada uno de los elementos, que este no sería 63.5 más este, sino que sería 63.5 por 5, más 11.13 por 1, más 25.52 por 4. ¿Ya? Y así sucesivamente, y todos tienen menos de cobre. Entonces, ¿por qué les digo que se aprendan la fórmula de cada uno de los elementos? Porque posiblemente el profe puede ser que no les ponga unas minerales que tengan cobre, sino que ponga minerales de otro elemento de interés, que podría ser el hierro, pero de repente tampoco se saca porque tiene mucho azufre y ese también es un elemento que genera problemas. Entonces, si ustedes les dan solo los minerales, pero no les dicen específicamente así que este es el elemento que a ustedes les genera interés, van, miran la fórmula y ven qué elementos tienen en común, los tres. Aparte del azufre, que yo dudo que alguien procese azufre, pero acá en este caso sería el cobre. Entonces, se recomienda hacer la tabla. Acá ya se calculó la ley de cobre de cada uno de los minerales, igual les van a pedir calcularlo, ustedes no llegan y pongan los que les enseñaron en Petro porque el profe pide desarrollo de las preguntas. Pero, no se ve ahí lo que decía. Bueno, espérame un poquito, voy a arreglar eso porque no se ve. Voy a subir un poco ese y voy a subir ahí. Changos. Será más difícil de lo que decía. Y ahora sí se ve. Y las de acá abajo tampoco se van a ver. Ya hice. Disculpen esos inconvenientes. Ya, ahí está. Cada ley de cobre en el mineral y la ley del mineral. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es multiplicar esto, ¿ya? Tengan ojo en este caso porque no recuerdo si llegar, es como del 2.2% de calcosina que hay, 79.89% es cobre. Entonces, yo acá no recuerdo si uno iba con número en proporción, como sin porcentaje y el otro no. Ya, lo que tienen que hacer acá, pueden, número 1, dejar uno de estos no escrito en porcentaje, sí, subo el PPT en 3. Dejar uno de estos sin el porcentaje y, no sé, pues sacarle al 2.2% 0,7989, que creo que tampoco da así. A ver, espérame un poquito. Que tengo que confirmar esto. Ya, que esto es lo que pasa. Voy a poner la calculadora un poco para que se den cuenta de qué es lo que pasa. Cuando ustedes multiplican estos dos, 2.2 o ya, 0.022 por 0.7989, les da 0,0175. Entonces lo que tienen que hacer es multiplicarlo por 100. Que no se les olvide ese paso porque si no les va a quedar más pequeño todavía el tonelaje que debería darle. Pero acá hay un porcentaje de cobre en la ley de mineral que les tiene que quedar escrito en porcentaje. La ley siempre es en porcentaje. Entonces, una vez que multiplican todo, les da el sector 1, 2 y 3. Cada uno tiene su ley de cobre. Y ustedes determinan el fino multiplicando. No se ve mucho, pero esto lo arreglaré. Son 400 TPH por la ley de cobre del sector 1, 350 TPH por la ley del sector 2 y 100 por la ley del sector 3. Y así ustedes obtienen un fino. En cada uno de los sectores lo suman y voy a arreglar esto al tiro porque tampoco se ve. Lo suman y les da un cálculo de la ley. Y obtienen la ley de la mezcla, que sería del 1.051%. Y este es el grandioso ejercicio tipo prueba. Se los presento. Tienen una planta de tratamiento de óxidos de cobre por lixiviación. Esos son datos extra. Acá no se ve lixiviación. De los cuales ustedes compran minerales en los pirquineros. Se han comprado 950 toneladas
850 toneladas y 650 toneladas a las minas que detallan aquí abajo, o sea, los 950 son de la mina 1, los 800 de la mina 2 y los 650 de la mina 3. Y acá, se desea comprobar que esto es suficiente para lograr 40 toneladas de fino en PLS, y lo que tienen que considerar es que, dado la granulometría, se conoce que tras un mes de regado la recuperación de la pila es de un 95%. El cobre sulfurado no debe superar el 1% para no hacer importante la pérdida de cobre total, y tienen que calcular e informar las leyes de cobre total, oxidado y sulfurado en cada lote desde cada mina y el gran total que será el proceso de lixiviación y sus pérdidas. Aparte de saberse los minerales, tienen que saber qué minerales cada uno. Tienen que saber cuál es sulfuro, cuál es óxido y cuál no es mineral, que sería la roca. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que sí o sí conocer y tratar de destacar, ya sea si lo hacen en la prueba acá en el computador o si la hacen a mano, traten de destacar lo que ustedes crean importante que requieren conocer. La planta de tratamientos de óxido de cobre por lixiviación. Dime, Martín. Disculpa, ¿la prueba se puede hacer en computador, no? ¿O no, no? Va a ¿O depender la- de ustedes. El profe les deja hacer la prueba en Word, en Excel, pero tienen que mandar todos los desarrollos. O la pueden hacer a mano, que de repente los desarrollos salen más rápido a mano que en el computador, pero tienen que ir con desarrollos. Pero, por ejemplo, si uno hace en Excel, tendrían que ir las fórmulas escritas y todo. No es como Si solo la hace a llegar y mano, hacerlo. No, en Excel, por ejemplo, porque en es Excel que uno si llega a la... multiplicar. Es que Pero, sí, pues, pero lo que te tiene que quedar es que tiene que estar linkeado a cada celda, como para llegar y revisar que el procedimiento que hiciste estaba bien. Nosotros no sabemos. ya. Entonces, ¿Mm? puedo hacerlo en Excel y que me quede el procedimiento en el mismo Excel guardado, porque el Excel te lo deja todo automático. Sí, pues. Y ustedes llegan Ah, ok. y ingresan datos. Ah, ok. Pero ojo, que Vale. no siempre son las mismas pruebas, entonces si lo van a hacer en Excel, tengan cuidado. Ya, no sé. Entonces, número 1, la planta de tratamiento es de óxidos de cobre por lixiviación. ¿Qué quiere decir esto? Que los sulfuros no entran a jugar mucho acá. Hay 3 minas, cada una tiene su tonelaje. El cobre fino a lograr en el PLS es de 40 toneladas, cobre fino. La ley de cobre sulfurado tiene que ser menor al 1%. O sea, los sulfuros, la ley de sulfuros que haya de cada uno de los elementos que está atrás, tiene que ser menor al 1%. Y la recuperación del proceso es del 95%. La recuperación es... Ahora voy a explicar lo que es la recuperación. Es la cantidad de metal que se obtiene realmente desde un proceso de concentración o purificación. Es como para evaluar la eficiencia de un proceso de concentración o purificación, se expresa en porcentaje y permite observar qué es lo que se concentra de todo lo que ustedes mandaron. Y aparte, qué es lo que se obtiene de lastre, relave o cola. La fórmula básica es el fino concentrado, o sea, lo que, no sé, pues si ustedes pasaron esto por un proceso de lixiviación, el flujograma sería algo así. No me quería imprimir. Sería, la cajita negra es un proceso, puede ser lixiviación, flotación. La cosa es que ustedes ingresan algo, tienen una alimentación, sale algo y se va algo al relave. Ese es el proceso, que ustedes siempre se tienen que aprender. Tienen alimentación, concentrado y relave. Pueden escribirlo con cola, pero se van a enredar entre la C del concentrado y la C de la cola. ¿Ya? Entonces, cada alimentación, la alimentación tiene una ley de algo, el concentrado tiene una ley, el relave también tiene una ley. Entonces, y acá en la fórmula de recuperación, lo único que ustedes necesitan es conocer el fino del concentrado y el fino total entrante. ¿Qué quiere decir esto? El tonelaje por ley en el concentrado y el tonelaje por ley que hay en la alimentación. Aparte de ley, tiene un tonelaje. Sale un tonelaje cada uno de estos. Lo otro que tienen que tener en consideración, que no todos los procesos tienen una recuperación del 100%. ¿Ya? Y por otra parte, se evalúa más que nada la eficiencia de los procesos porque entre medio igual hay pérdidas.
ya sea por un tema de que, efectivamente, como lo que sale en esta pregunta, hay mucho cobre sulfurado que genera pérdidas, o por ABC motivo quedó material ahí que no pudieron sacar, o cualquier cosa. ¿Ya? Entonces eso es lo que evalúa más que nada. Y para el ejercicio, el 95% corresponde a la recuperación de la pila porque estamos haciendo lixiviación. Eso sí se lo tienen que conocer, o sea, como saber la diferencia entre lixiviar y flotar, que es lo distinto de cada uno, que es lo que tiene cada proceso. Pero así como que vamos a ver la lixiviación, no. Por lo que el cobre se debe entrar al proceso es mayor. O sea, tiene que entrar más cobre para obtener una recuperación del 95%. Y en diagrama simple, era lo que yo les dije, entra un fino total con un tonelaje, tienen una pila de lixiviación con un fino que ustedes quieren obtener, que es del 40%, de 40 toneladas, con una recuperación del 95%. Si ya tienen el fino y tienen la recuperación, pueden calcular otro valor. Pero lo vamos a ver aquí. El cobre fino de entrada, o el fino que debe venir de la compra de los minerales, lo determinamos mediante la fórmula de recuperación, que era lo que estaba diciendo recién. Tienen la recuperación y tienen el fino que por ejercicio ustedes le están pidiendo que sí o sí hay que tener. Entonces, esto lo estamos haciendo de atrás hacia adelante. Independiente que nosotros conozcamos lo que viene de cada mina, porque lo que viene de cada mina no va a ser lo que procesa siempre la planta. La planta nos da de repente para procesar todo lo que viene de la mina, y por otro lado, las plantas están diseñadas para cierta ley y cierta cantidad de material a procesar. Entonces, nosotros conocemos la recuperación y conocemos el fino en PLS. Tiene el 95%, la alimentación entrante a este proceso no lo conocemos, pero sí lo podemos despejar, y daría 42,1 toneladas. Que esto estaba en toneladas, no viene como TPH o TPT, solo toneladas. Tienen 42,1 toneladas de alimentación al proceso de lixiviación. El fino total desde la compra del mineral es de 42,1 toneladas, y los minerales que son lixiviables los tienen acá. La cuprita es lixiviable, la tenorita es lixiviable, la chalcantita y la malaquita. La cobalina no es lixiviable, la pirita tampoco, y la roca, bueno, todavía. Y lo otro es que la pirita tiene fierro y azufre, no tiene cobre, así que no es de interés en este proceso. Y por otro lado, si no le dan las leyes, ustedes las tienen que calcular como siempre. Tienen la ley de mineral de cada uno de estos que tiene cobre. La cuprita tiene 88,82, la tenorita 79,89, la chalcantita 25,47, la malaquita 57, diga, no sé quién levantó la mano. Martín, Joaquín. Consulta, al calcular las leyes siempre van a ser las mismas de los minerales. Sí, la ley de cobre que hay en el mineral siempre va a ser la misma. Lo que te puede variar es la ley mineralógica que hay en el sector. Como que eso puede variar, va a depender de cada sector. Ya, Pero la ley de cobre o la ley de azufre o la de hierro va a ser la misma siempre. Así que la pueden tener a mano con el ejercicio hecho a mano y tenerla ahí, traten de calculársela todos los elementos que puedan, pero la tienen ahí guardada para ustedes. Ya, gracias. De nada. Pero, por ejemplo, si en la prueba yo ya, no sé, hice un ejercicio y calculé la ley de un mineral, ¿después puedo solamente escribirlo en la prueba o tengo que sí o sí calcularlo? Es que lo que pasa es que de repente el profe les puede preguntar específicamente una sección de la prueba que sea solo de leyes del elemento que le están pidiendo. Y otra sección de la prueba que tenga esto, pero que no les pida específicamente hacer el desarrollo. Por eso puede que sí, como puede que no. Pero si ustedes ya la calcularon arriba y ya la saben, solo la ponen. ¿Me entienden? Vale, gracias. Tenía una duda. La pirita no se le calcula porque no tiene cobre, y las rocas tampoco porque son gangas. Lo otro que tienen que saber es cuánto es la ley de cobre en cada mineral comprado. La ley del mineral se las daban al inicio, no sé si se las daban al inicio del ejercicio, parece que no. Pero si no, están ahí abajo. Ah, sí, se las dan. Ahí está.
Esa ley que aparece ahí es la ley que hay de cuprita en el sector, de tenorita en ese sector y así sucesivamente. Y ya calculamos las leyes de mineral que había, o sea, la ley del elemento. Quedamos acá. Y ustedes necesitan saber cuánta ley hay realmente en cada, cuánto tiene de cobre cada uno de estos, con su ley del sector. Entonces, de la cuprita hay un 0,82, de la mina 1, 0,80% que es cuprita, y la cuprita tiene un 88,82% de cobre, así que la ley de cobre que tiene la cuprita es de 0,71 en esta mina, ya, porque la otra es distinta. Ustedes solo la multiplican, la dejan escrita en porcentaje. A la pirita y a la roca no se le calcula. La cobelina está calculada igual, pero recuerden que es un sulfuro, no es un óxido. Así que ojo ahí, porque el semestre que hicieron esta prueba se equivocaron. Y les da las leyes de cobre de que tiene cada mineral. En la mina 2 lo mismo, se multiplica. En este sector no había tenorita, así que por ende eso es 0. Y acá también está calculado. ¿Por qué se le calcula la cobelina? Porque la cobelina, al ser un sulfuro, puede que se genere algún... No sé qué levanto la mano. ¿Paco? O no sé si... Yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, por ejemplo, los minerales no lixiviables? No, si hubiese, por ejemplo, un mineral que tuviese cobre, pero fuera no lixiviable, no se le cuenta porcentaje de cobre, ¿cierto? Porque como pasa por lixiviación. Es que esto es lo que pasa, pues la cobelina es no lixiviable y se le calcula igual porque al hacer la lixiviación lo que les genera era lo que decía aquí arriba, que por eso lo tenían que marcar y tenerlo como esto. Lo que le están pidiendo en el ejercicio es que la ley de cobre sulfurado sea menor al 1%. O sea, la cobelina tiene que ser menor a un 1% de la mezcla. Porque al no ser lixiviable queda como cobre sulfurado. Exactamente, que eso te genera, ahí te estaban diciendo que el cobre sulfurado no debe superar el 1% para que no sean importantes las pérdidas en el cobre total. Ya, o sea, mientras la cobelina, que sería cobre sulfurado, porque no se puede lixiviar, no supera el 1%, está bien, ¿no? ¿Esa parte me lo puedes repetir? No alcanzo a escuchar. Mientras que la cobelina, que al ser no lixiviable trae cobre sulfurado, no supere el 1%, está bien. Sí, pues. En este ejercicio, si no supera el 1%, está súper bien. Si lo supera, pónganse ustedes, no sé, pues en vez de que les dé 0,9%, les da un 2%, ustedes tienen que explicar qué es lo que va a pasar. ¿O hay que Y bajar cómo... el tonelaje o algo así? Sí, No. exactamente. ¿Cómo pueden cambiar esto? Pero solo en palabras. A no ser de que el profe se los pida Ya. como cálculo, lo hacen como cálculo. Si no, solo en palabras. Y lo que no tiene que superar es la cobelina o la ley de cobelina, o sea, la ley de cobelina La ley del sulfuro. como el mineral. La ley del sulfuro. La ley del cobre sulfurado. No la ley de cobelina. Porque acá tiene Ya. 0,02% de cobelina, acá 0,08 y acá 0,07. Pero esta O cobelina sea, tiene cobre. Y ese cobre no puedes... Eso mismo. ya. La multiplicación entre la ley de la cobelina y la ley de cobre que tiene la cobelina no puede superar el 1%. De los tres ¿No? sectores conjuntos. La mezcla de los tres. Ya. Gracias. De nada. Una pregunta. ¿Sí? ¿Eso también cuenta, por ejemplo, si pusiera calcosina o algo similar? Si fuera sulfuro y el ejercicio se los piden, sí. Sea secundario y puede ser lixiviable. Es más rebuscado igual, pero estaba pensando en una situación como más que nos Es que, pueda poner dudas. es que todos los minerales pueden ser lixiviables. No les voy a mentir. O sea, acá nos dicen que hay minerales lixiviables y minerales no lixiviables, pero todos se pueden lixiviar. El tema es que algunos cuestan más que otros. Y ese es el Pero que sea problema que trae. factible en este caso. No sería demasiado rebuscada la pregunta. Pero si les dice, lo tendrían que asumir nomás. Ya. Porque acá le están poniendo restricciones para hacer el balance. Si no les dicen nada, si no hay muchas restricciones, lo podrían asumir y tomarlo en cuenta de que se puede lixiviar. Okay.
Entonces, una vez que hacen lo mismo para las 3, lo que pueden hacer ahora, ya tienen esto, es separarlo en óxido y en sulfuro, que solo hay un sulfuro, el resto son óxidos, y calcular la ley en cada sector, que es simplemente, si no me equivoco, sumar. Déjenme recordar eso, que era así de fácil. 637, 0.086 más 0.013. ¿Sí? Solo deben sumar hacia abajo para calcular las leyes. Y el cobre total, lo mismo, solo suman. Y el tema acá, la ley de óxido es la ley de cobre soluble y la ley de sulfuro es la ley de cobre insoluble. ¿Ya? Eso también es importante porque les pueden decir que la ley de cobre insoluble no supera el tanto por ciento. Igual se lo pueden preguntar. Entonces, tienen los tonelajes, son 2.400 en total. Tienen el fino total que entra a la pila en cada una de las minas, que es simplemente el tonelaje por la ley de óxido, por la ley de óxido y por la ley de óxido. Y el fino sulfurado, que igual lo tienen que calcular porque de acá ustedes tienen que calcular la ley de sulfuros. Ya calculamos, número 1, ustedes tenían que alimentar la pila de lixiviación con 42.1 toneladas de cobre fino. Eso lo calculamos al inicio con el 95% y lo que se requería de tonelaje para el PLS. Entonces, por esa parte no cumplen, pero sí cumplen con que la ley de sulfuro sea menor al 1%. Entonces, eso le tienen que poner al profe. Y sugerencia, comprar un pirquinero a otro pirquinero para que cumpla con el tonelaje del cobre fino. Eso es lo que les pide el profe, no le hace preguntas tan complicadas, si se dan cuenta. Pero idealmente que respondan así. ¿Qué era exactamente un pirquinero? Son pequeña minería. Minería de oro y esas chiquitas que van y ellos con su propia picota sacan. O explosivos ya más artesanales. Ya, Entonces cumplen con una, pero no cumplen con la otra. ¿Ya? Una Y eso es- consulta. Dice, se pedía que tuviera 41,2 con el 1%, pero igual se obtuvo menos sulfuro, se obtuvo 0,85. ¿Eso no puede hacerse como una proporción de que igual estaría como cumpliendo al Sí, haber pues. menos de un sulfuro? Sí, pues sí Porque dice, no quizás, cumple con el 42, pero sí cumple con que la ley sea menor al 1%. pero como la ley es menor, no estaría, a lo que me refiero en proporción, no importa que no haya llegado a 42, igual estaría como dentro del rango porque fue más bajo el rango del 1%, ¿no? No Sí, sé si me pero hago el explicar. tema, sí te entiendo. O sea, no cumplimos con el 42, pero el problema es que para que el proceso tenga un 95% de recuperación, sí o sí tiene que entrar un 42. 42,1. Ya comprendo. Da lo mismo, en el caso del proceso, da lo mismo la ley del sulfuro, porque se supone que el sulfuro no debería entrar, pero entra igual al proceso. Pero el tema es que tú, para poder obtener lo que te solicitan, con recuperación en el proceso, porque lo que mide la recuperación es la eficiencia del proceso, tiene que sí o sí entrar al 42,1, como mínimo. ¿Alguien más iba a hablar antes de que yo hablara? Escucho un micrófono. sí, ¿me podéis mostrar la diapo donde se calculan los sulfuros, o sea, el porcentaje de sulfuro, por favor? ¿Aquí está? Pero ahí está, no, donde calculáis el 0.124, el 0.424 y eso. Ah, ya, espérame. Ah, ya, espérate. Esto está aquí atrás. Acá tienen las leyes de sulfuro. A ver. Covelina. Eso lo calculaste, igual que se calcula la ley de cobre, ¿no? Sí, todos tienen lo mismo. Multiplicar por cada sector la ley que tiene el mineral por la ley de cobre que hay contenida en el mineral. Te da Ya. una ley de cobre. Entonces, en cada uno de los sectores hay una ley de cobre por covelina. Y lo que hace es simplemente dejarla ahí abajo. Y ahí se calcula la ley de sulfuro. Ya, o sea que al final la cobalina se trata como si fuera un mineral más lixiviable, ¿no? Sí, pero al lixiviarlo te genera pérdidas en el cobre que tú vas a obtener porque es insoluble. Y este Pero proceso eso como que necesita. en el ejercicio no se representa, ¿no? No, no, O sea, al eso lo ven final, más adelante. ya, entonces al final como para los cálculos del ejercicio los minerales no lixiviables se tratan igual que si fuese lixiviable.
Sí, es que el problema, ¿qué es lo que pasa acá? Que ustedes en el sector van a tener varios minerales, pero no van a poder encontrar la forma, después de que esté todo molido el mineral, no van a saber, como van a haber mezclas de las 3 minas, no van a saber qué cosa es qué. Y como ya lo chancan, lo muelen y todo eso para llegar al proceso de lixiviación, no van a poder separar entre ya esto es cobelina, así que lo saco. Porque es tan chico el material que no van a poder hacerlo. Incluso también se procesa lo que es ganga, pero mandan todo a la planta de lixiviación o a la planta de flotación y de eso se saca algo. Poco, pero se saca. No sé, pues ustedes mandaron 400 toneladas, pónganse ustedes, y de eso, acá, el conjunto de las 3 minas en total mandaron 2.400 toneladas para obtener 37.9 toneladas de cobre fino, solo de óxido. Entonces eso es lo que hace. Y para poder calcular lo que es esto de acá abajo, es el 950 por la ley de sulfuro que había en el sector 1, 800 por la ley de sulfuro del sector 2 y 650 por la ley de sulfuro en el sector 3. Y así se obtiene el fino de sulfuro de acá. Disculpa, ese 0,854 son toneladas, ¿no? Sí, está Ya. todo en toneladas. Ya. Ese es un ejercicio tipo prueba que les podrían preguntar. Puede que en vez de preguntarle esto lo hagan de atrás hacia adelante, o puede que tengan que calcularlo directamente cuánto es lo que obtienen sin tener restricciones, como puede que no. El balance de masa es parecido a esto, solo que acá lo que ustedes tienen que hacer es como balancear masas, para hacer más fácil explicarlo. Acá les pueden poner más cosas todavía, porque igual hubo un semestre que el profe lo puso, que pueden, aparte de balancear lo que es leyes, o sea, balancear los finos que hay, van a tener que balancear las durezas, ya que es una cosa que tienen que tener en consideración. Entonces, acá tienen 3 sectores. El tonelaje total que enviaron, el total de la suma de los 3 sectores son 140 kilotoneladas por día. No saben cuánto es de cada sector. Pero sí les piden, sí o sí, que de eso tienen que tener molibdeno, ley de 0,9, la dureza tiene que ser de 13 kWh toneladas, el arsénico tiene que ser de 0,15% y el cobre, la ley de cobre, tiene que ser del 1,5%. Entonces, les dan las características que tiene cada sector. Cada sector tiene su dureza, cada sector tiene su ley de molibdeno, cada sector tiene su ley de arsénico y su ley de cobre. Y lo que sí o sí del total, esos 140 ktpd tienen que tener 13 de dureza, 0,9 de molibdeno, 0,15 de arsénico y 1,5 de cobre. Entonces, para que esto pueda ocurrir, lo que ustedes tienen que ver es cuánto tonelaje requieren de cada sector para poder obtener eso. Y esto no es nada más que plantear ecuaciones. ¿Cómo serían las ecuaciones a plantear? Número 1, la masa que entra de cada sector. ¿Quién levantó la mano? Michelle. Yo. Una pregunta, ¿a qué te refieres con dureza? La dureza del material. La dureza se utiliza, es como cuánta energía vas a necesitar para molerlo. El molino se toma como, para poder ver lo que es chancado y molienda, tienes que tener en consideración cuánta energía va a requerir para poder moler la roca. Por eso está en kilowatt-hora tonelada. O sea, van a necesitar 16 kilowatt-hora tonelada para moler o para tratar una tonelada del sector 1. A eso se refiere. Entonces, lo que ustedes sí o sí pueden hacer, la primera fórmula que no se les olvide, toda la suma de lo que entra es igual al tonelaje total a tratar. Entonces, en este caso sería, pueden escribirlo como sector 1, 2 y 3, pero para que no se les enrede, así podría haber sido S1, S2 y S3, pero por números, para que no se enreden y no se mezclen con otros números, mejor dejarlo como A, B y C. Entonces, el sector 1 va a ser A, el sector 2 va a ser B y el 3 va a ser C. Y esto representa la masa de entrada, o sea, el tonelaje que hay de cada sector. Esa es la fórmula inicial 1. La suma de estos 3 les tiene que dar 140.000 TPD o 140 KTPD. Lo segundo que pueden balancear
es considerando el fino total que entra a planta. Y de acá, ay, esa letra no se ve. Excelente servicio. Voy a arreglarse el tema. Ahí sí. Ahora sí se ve. ¿Cuáles pueden ser estas variables? Los finos tanto de productos, subproductos e impurezas. El molibdeno, en la gran mayoría de las minas de cobre, es un subproducto y el arsénico es una impureza. Otras variables relevantes que también les pueden poner es la humedad por sector, el consumo de ácido, la cantidad de algún mineral que entorpezca el proceso, aparte de la dureza, entre otras cosas. El fino total, ustedes saben que es el tonelaje que entra o la masa que entra por la variable total que entra. Que en este caso puede ser ley en porcentaje o ley en ppm o como lo escriban, pero ese es el fino total. Para el ejemplo anterior, los datos relevantes son la dureza, el producto, un subproducto y una impureza. Dureza, subproducto, impureza y el mineral de interés, o el producto en este caso. ¿Hola? ¿Mm? No entiendo acá, por ejemplo, la dureza había dicho que era como la energía que se requiere para cada mineral, ¿o no? Para cada sector, no mineral. Es que cada sector tiene como la calidad de la roca. Como que ven más... Entonces el sector 1 va a tener esa 16 de sí, dureza para cualquier mineral, no importa que sea más duro que otro. da lo mismo el mineral. En este caso, acá no ya, están tomando en cuenta. Entonces, lo que ustedes procesan es una roca, con ganga y con mena. Entonces, esa roca tiene 16 kilowatt toneladas, o sea, kilowatt hora partido en toneladas. No, aquí ya dejamos de verlo como mineral, a no ser de que se lo digan específicamente mineral. Entonces, acá tenemos esto. La dureza tiene que ser 16 del sector 1, 12 del sector 2, 14 del sector 3 y el fino total tiene que tener 13. Lo del molibdeno hasta ahí, el arsénico y el cobre. Y ustedes saben que efectivamente el fino total se calcula, porque por eso les decía que podría ser aparte de ley, puede ser otra cosa, pero se calcula multiplicando lo que ustedes tienen o la cualidad que tienen, variable, por el tonelaje total entrante. Y si se dan cuenta, el de acá arriba, que sería o tiene relación con la dureza, va a ser kilowatt hora. ¿Ya? Porque en este caso, para este lado se va el tonelaje, pero en este lado les queda tonelaje y se va el kilowatt, así que la fórmula les queda en tonelaje. Me equivoqué, pero les queda en tonelaje. En el molibdeno, esto es porcentaje y al sacarle el porcentaje al TPD, este lado también les debería quedar en tonelaje y está todo en tonelaje. Así que tengan cuidado con las unidades también. Ya, eso era lo que yo les decía. Observación, TPD es tonelada día, TPH es tonelada hora y TPD es TPH por 24 horas días. Ya se supone que si es que el proceso funciona a las 24 horas del día, pero ustedes saben que se puede medir la eficiencia con el porcentaje de recuperación. Así que no sería 24 horas en sí, para que no queden con eso. Y kilowatt hora tonelada es kilowatt partido en TPH. ¿Ya? Para que si es que se pierden ahí, es por eso. Esa fórmula de ahí. Entonces, la dureza les va a quedar 16, 12 y 14, y esto va a ser igual, o sea, tonelaje del sector 1, tonelaje del sector 2, tonelaje del sector 3. Tonelaje del sector 1 por 16, tonelaje del sector 2 por 12 y tonelaje del sector 3 por 14 va a ser igual a 1.820 kilowatts partido en TPH por TPD. Toneladas por hora por toneladas por día. Lo mismo para el otro lado, pero eso solo queda escrito en TPD. Lo mismo acá y lo mismo acá. La dureza puede ser la unidad más difícil de obtener y en la que se pueden perder y que puede quedar la embarrada. Pero si saben hacerlo, no debería haber problema. Y tienen estas ecuaciones. Lo que sí o sí tienen que saber es que si tienen 3 incógnitas, necesitan como mínimo 3 ecuaciones. Y nosotros tenemos 5. Y simplemente hacen un balance de masas,
O sea, simplemente hacen un sistema de ecuaciones. Lo pueden meter a la TI, lo pueden hacer a mano. Si tienen un programa, lo pueden programar. Si usan Python, lo pueden hacer. Simplemente tienen que despejar, no sé, pues despejan A de acá y lo dejan en relación a B y C y van jugando ahí. Pero esto no está calculado, por si acaso. Pero esto es lo que tienen que hacer. No sé si se entendió hasta acá. ¿Mm? En la diapositiva anterior, cuando igualabas todos a 1400, creo, ¿sí? Ah, No, es que es 40. igualado al fino total en cada una de las variables. Pero ese dato 140, ¿cuál era? Era Se los me- 140 KTPD. Que daban, me pasé mucho. Aquí. Ahí te dicen, tonelaje total a enviar 140 KTPD, que puede ser escrito como 140.000 TPD. O sea, es como lo que todos necesitan, cada uno necesita enviar por sí solo, ¿no? Cada sector. Es la suma de los 3 sectores. El tonelaje total de los 3 sectores. Que sí o sí se tiene que cumplir, en este Los caso. 3 sectores juntos tienen que sumar 140 Sí, KTP. exactamente. Y en Entonces, ese momento, ¿por qué los está multiplicando? acá lo está multiplicando. En el primero, por la dureza que tiene que tener esta mezcla, que sea de 13 kWh tonelada, por la ley del molibdeno que tiene que tener sí o sí, la ley del arsénico que tiene que tener sí o sí, y la ley de cobre que tiene que tener sí o sí, que en este caso Pero, les pedían eso. por ejemplo, esos 13 kilowatt-hora tonelada, ¿de dónde salieron ese dato? Ah, no, eso salió del inicio, de acá. Les pidieron, se requiere esto, sí o sí. O sea, esos 40 Ah, te los dan. lo que está a la izquierda de esa multiplicación no está haciendo como ninguna operación, ¿no? Como en esa tabla. En Sí. esta, no más que datos que ustedes conozcan, porque esos Yo son pensé que datos conocidos. yo Lo pensé de que acá, estaban multiplicando eso o sumando como hacia lo... no solo están calculando eso. Ya, es como si los separaron igual, ya entendí. Sí, calcularon el fino. Más que dejarlo en tonelaje, calcularon el fino. Ya entendí. Ya, gracias. De nada. Y lo plantean y lo calculan. Solo eso. Y este es el ejercicio tipo prueba, que en una división el proceso mina consta de una mina subterránea y un actual rajo. Entre ambas deben aportar 110.000 toneladas de mena, de las cuales tiene cobre y molibdeno, adecuadas para dar un aporte aproximado de 50 toneladas de molibdeno y 841.5 toneladas de cobre en el concentrado diario. Ya acá lo que les tiene que dar sí o sí, se la están dando los valores. Tienen que indicar el balance de masa y finos que debe aportar la mina para ese logro según los valores de la tabla que se indican. Considerar que para el cobre hay un 90% de recuperación y el molibdeno tiene una recuperación del 75.8%. Son dos procesos distintos, cada proceso tiene su recuperación, pero primero se procesa el cobre y después se procesa el molibdeno. En una misma planta hay una planta de cobre y una planta de molibdeno. Les dan los datos tanto de la mina subterránea como de la mina rajo. La mina subterránea solo tiene un sector, el rajo tiene 2 sectores distintos. Y le dan los valores de cobre y molibdeno de cada uno de los sectores, tanto de mina y rajo. El proceso mina consta, ya, acá le está marcando los datos importantes del enunciado. Consta de una mina subterránea y de un rajo. Tienen que cumplir con ese tonelaje entre la mezcla del rajo y la subterránea. Entonces ese es el tonelaje total. Tienen que hacer un balance de variables, que sería cobre y molibdeno, que en este caso le dan cobre y molibdeno. Puede ser que les den cobre, molibdeno y dureza, pero dependiendo de lo que ustedes les entregan en el enunciado, es lo que ustedes tienen que trabajar con esas variables. La masa de cobre fino y la masa de molibdeno en el concentrado también se los dan, que es el valor que ustedes sí o sí tienen que tener de fino de alimentación. O sea, con esto pueden determinar el fino de alimentación porque les dan la recuperación. Tienen que indicar el balance masa y finos que debe aportar. O sea, plantean el balance completo y lo resuelven, no como quedó el ejercicio anterior que quedó solo planteado, no resuelto. Y esto extra que se utiliza con la masa de fino que se obtiene. Entonces, tienen un sector subterráneo con su ley de cobre y molibdeno. El tonelaje no lo conocen.
y tienen un rajo con un sector 1 y un sector 2. El sector 1 va a ser el tonelaje A, el sector B, o sea, el sector 2 del rajo va a ser B, y la subterránea va a ser C. Después de que conocen todo eso, aparte del tonelaje a mover, el fino de cobre que tienen que entregar y el del molibdeno, lo que ustedes hacen es el mismo balance de masa que hicimos anteriormente, que pueden sumar los tonelajes A, B y C, tiene que darle sí o sí 110.000 toneladas. El planteamiento del balance de las variables, que el molibdeno en la expansión 1 tiene esa ley, en la expansión 2 del rajo tiene esa ley, y en la unidad de explotación subterránea tiene esta ley. El cobre lo mismo. Y tienen, si ustedes multiplican las leyes por el tonelaje de cada sector, van a obtener el fino del sector. Y ustedes conocen el fino de molibdeno que tienen que obtener sí o sí. Y el fino de cobre que también tienen que obtener sí o sí. Y el fino de alimentación lo pueden calcular con la fórmula de recuperación. Cada una es lo mismo, la fórmula se mantiene, solo que uno va a ser para molibdeno y el otro va a ser para cobre. Entonces, acá tienen que obtener 841.5 toneladas de fino concentrado de cobre, y la recuperación es del 90%, y en la otra tienen que recuperar 50, que, por si acaso, el dato que está acá está malo, y lo voy a cambiar al tiro, porque en el enunciado decía, para que no se enreden, 50. 50. Yo voy a guardar esto porque tiene mucho... Se quedó pegado. Se me pegó el computador. Pero no importa, puedo avanzar igual. Ya. Quedamos acá. Acá tienen un molibdeno y el cobre. Y ahora sí está escrito bien. Tienen ambos datos. Esto tiene una recuperación del 75.8%. Y reemplazan. Y lo que sí o sí tienen que entrar de alimentación en cada una tiene que ser 935 toneladas de cobre y 65.96 toneladas de molibdeno. O sea, del fino total de entrada, cobre tiene que ser tanto y molibdeno tiene que ser tanto. Plantean el balance final, que son las fórmulas que ustedes tienen. Acá tienen 3 variables desconocidas y tienen 3 fórmulas. Si le hubiesen dado 2 fórmulas, ahí preocúpense, pero tienen 3 variables y 3, o sea, tienen 3 incógnitas y 3 fórmulas, así que lo pueden calcular. Y el paso final es resolver el sistema de ecuaciones, que en este caso lo pueden hacer por matrices, que la calculadora creo que permite para hacer de 3×3. Si es que tienen una calculadora común y corriente. Ah, y acá leen, espérame. Ahí sí. Se me pasan algunas cositas, perdón. El sistema de ecuaciones que pueden ingresar a la calculadora, los números a la calculadora y les resulta eso. Creo que este también está mal calculado. Y lo voy a verificar. Espérenme un poquito. Tiene como dato el 65.96 y cambiaste, ¿no? Sí, Yeah. exactamente. No, espérenme, el 65.96 debería ser... Ah, no, sí, 50 da era. 60. Sí, pero esto es lo que tiene que entrar, pues. A ver. Sí, estos son... No, está bien. Está bien la ecuación. Lo que pasa es que esta va a ser como lo que va a entrar a cada proceso. Del sector A, con su ley, va a entrar un tonelaje de molibdeno. Del sector B también va a entrar un fino de molibdeno y del sector C igual. Y eso tiene que sumar 65.96. Porque el 50 era lo que ustedes sí o sí tenían que obtener después de procesar el material. ¿Se entiende esa parte? Sí, sí. Ya. Entonces, de cada una, tienen que sacar del sector A
12.047 toneladas, del B 45.779 y del C 52.173. Y el resultado es lo que se va a extraer de cada sector para obtener el mejor blend, o sea, la mejor mezcla. Y se obtiene eso. El ejemplo 4, para ahorrar tiempo, no se los voy a hacer. Ah, sí, igual se los tengo que explicar. Ya, voy a tener que explicárselo igual porque hay fórmulas importantes en este proceso. Entonces, este tiene explotación, les piden una ley de cobre del 1.1%, por estudio de laboratorio, la cantidad de cobre en el relave es de 0,02%, del concentrado es de 26% y el total a procesar son 120.000 TPD. Tienen que ver cuál es la recuperación de cobre en este caso, cuál es la razón de recuperación, cuál es la recuperación en peso y el tonelaje de concentrado, toneladas de venta y relave, que es el tonelaje del espesador. Estas son fórmulas importantes que ustedes pueden tener a mano, que sí o sí les va a servir para saber qué pasa en cada uno de los procesos. Ah, y esa fórmula que es lo mismo que está acá, fino, partido en fino, solo que ustedes saben que el fino se calcula como ley de concentrado por tonelaje de concentrado en el caso del fino concentrado, y ley total de entrada por tonelaje total de entrada en el caso del fino total de entrada. Y cómo se escribe en cada caso. Para el proceso de concentración o purificación, lo que pasa acá es que tienen dos cosas. Tienen un flujo de entrada, que es la alimentación, y tienen una salida, que es concentrados y relaves o desechos. El tonelaje alimentado, en este caso de la fórmula, va a ser tonelaje alimentado igual al tonelaje concentrado más tonelaje relave, y el del fino va a ser fino de la alimentación igual a fino concentrado más fino relave. Acá sacan dos fórmulas al tiro. Entonces, despejando de la ley el tonelaje, que sería fino por ley, lo reemplazan en la ecuación 1 y en la 2, que les quedaría esto de acá. Y entonces obtendrían que el fino relave va a ser igual al fino de alimentación menos el fino concentrado. Y por otro lado, tienen que el fino concentrado dividido en el fino de alimentación por el 100%, y lo otro, el fino concentrado y el fino de alimentación es igual a recuperación así 100%. Y acá solo hay que trabajar con ecuaciones. Acá es un poco más enredado, porque hay muchas fórmulas. La ecuación 1 es esta de acá, y la ecuación 2 es esta de acá. Y con esas dos ecuaciones la calculan, para que no se pierdan. Y esto en realidad no es mucho más que tirar el fino del relave para este lado y el de alimentación para el otro lado. Y esto quedó tal cual escrito. Y ya. Esto, si no me equivoco, está la demostración de esto, porque igual hubo un año que entró esta cuestión. Espérenme un poquito. Déjenme verificar, si no les mando la demostración hecha. Pero debería estar en lo que dice parte 1 y parte 2 de los PDFs que le mandé o que les compartimos con Felipe. Que, si no me equivoco, hay varias formas de escribir la recuperación. Ya. En teoría no está, pero se los trato de subir durante la semana, efectivamente antes de la PEP, para que sepan más o menos cómo es que se determina esta ley que está acá. Lo que pasa con esto de acá es que si ustedes conocen esta fórmula, van a conocer el tonelaje. Voy a hacerlo escrito así. Conocen lo que es tonelaje, que va a quedarle así. Pero acá pueden obtener otra cosa. A ver, ¿cómo les explico esto para que quede fácilmente explicado?
Saben que la fórmula de recuperación es fino de concentrado partido en fino de alimentación. Pero ustedes saben que el fino de alimentación se puede determinar en fino de concentrado más fino de relave. Entonces, esto queda. Esa misma fórmula de recuperación les va a quedar como fino de concentrado dividido en fino de concentrado más fino de relave. Ese es el paso 1. Aparte de esto, ustedes saben que el fino se calcula como tonelaje por ley. Entonces, les va a quedar que la recuperación va a ser igual al fino del concentrado. No, pero va a ser igual a la ley del concentrado por el tonelaje en el concentrado dividido en el fino del concentrado. No, la ley del concentrado por el tonelaje de concentrado más la ley de relave por el tonelaje de relave. ¿Tienen eso? Por otro lado, aparte de esta fórmula, tenemos que la recuperación, espérame un poquito, ley de concentrado por tonelaje concentrado, ya. Por otro lado tenemos que el tonelaje de concentrado puede ser igual al tonelaje concentrado, puede ser igual al tonelaje relave menos el tonelaje de alimentación. ¿Cierto? ¿O no? A ver. Sí. ¿Sí? Ya. Y tenemos que la recuperación puede ser escrita como tonelaje de relave, voy a abrir paréntesis, tonelaje de relave menos tonelaje de alimentación por la ley de concentrado dividido en la ley del concentrado por el tonelaje de relave menos el tonelaje de alimentación. No sé quién levantó la mano. Yo. Sí. Disculpa, el tonelaje de relave menos tonelaje de alimentación, el relave no debería tener menor tonelaje que la alimentación. Sí, por eso tenía la misma duda de si estaba bien, pero al revés. alimentación es igual a concentrado más relave, y si despejamos el concentrado queda relave menos alimentación. Sí, pues, ¿o no? Es que, quizás, pero es que me da A ver. como, no sé, porque daría negativo, ¿o no? Ah, Esa- ya, no, tonelaje concentrado, ya. Lo que pasa, viendo esta fórmula, se tira el relave, ya. Suponiendo que esto no es fino, sino que es alimentación concentrada y relave, yo lo tiré al revés. La alimentación menos el relave va a ser igual al fino. Entonces va a ser tonelaje de alimentación menos tonelaje del relave. Ahí sí. Y tonelaje de alimentación menos tonelaje del relave a menos R. Ahí sí. Más solo TR. TR por LR. Esta demostración es bastante latera. El profesor la va a enseñar igual. Y acá podemos... hay dos formas de dejar escrito esto. Déjenme recordar cómo se hacía esto. Porque abajo lo que podemos hacer es dejar escrito como ley de concentrado, o sea, arriba va a quedar ley de concentrado por tonelaje de alimentación menos tonelaje relave. Esto dividido en tonelaje de relave por ley de concentración menos ley de relave. Y tonelaje de relave. Al revés. Este es más y este es menos.
Y va a quedar más ley de concentrado por tonelaje de alimentación. Ahí tienen otra fórmula o otra forma de escribir la recuperación. Es la tera. Y creo que había otra forma de poder hacer esto. Ya, pero ahí hay una forma. Efectivamente, eso es una forma. Esto igual va a quedar grabado por si acaso. Pero hay otra forma que no es solo haciendo eso, sino que es dejándola como ley de concentrado por ley de relave menos ley de alimentación, dividida en ley de alimentación por ley de relave menos ley de concentrado. El tema es que estas demostraciones tengo que hacerlas y me demoro bastante tiempo si es que no las encuentro, pero hay varias formas de calcular esto, ya sea con las leyes o con el peso, que sería la fórmula de recuperación con leyes. ¿Ya? Esto se los voy a subir, no se preocupen. Lo voy a sacar y se lo subo hecho. Y en este caso, como les daba la ley de concentrado, de relave y de alimentación, era simplemente calcular esto así. Yo obtenía la recuperación del proceso que era de 98.26%. La razón de recuperación es cuántas toneladas de alimentación necesito para obtener una tonelada de concentrado. Tonelada de alimentación para toneladas de concentrado. Y esta sería con la fórmula que la tonelada de alimentación queda escrita por la ley de concentrado menos la ley del relave, partido de la ley de alimentación menos el relave. Y sí, usando la fórmula, acá era solo usar leyes para las razones o para el cálculo de recuperación, le da 24,05. La recuperación en peso es multiplicar esto por 100, o en realidad no es multiplicar esto por 100, pero es hacer la inversa de esto, que es calcular la recuperación por 100. ¿Se entendió hasta acá? ¿O me enredé mucho? Así como para cachar. Está un Entiendo. poco enredado igual, pero en verdad debe ser porque no, yo por lo menos no estoy resolviendo el ejercicio, ahora estoy mirando, entonces igual me cuesta como guardar lo que va antes. Sí, pero lo otro se lo voy a subir. Que es Sí, más pero bien. sí, ¿Ah? y viendo el video igual, yo creo que está bien. Sí, pero esta es como que esta es la parte que más cuesta entender, por eso les preguntaba. Que hasta a mí al día de hoy me cuesta entender. Pero eso, ¿alguien más iba a decir algo? ¿O continuamos con lo único que queda, que es balance de agua, que no me voy a demorar más de 10 minutos, por si acaso? Y aquí vamos a hacer un ejemplo. Ya, vamos a hacer este de acá. El resto se los dejo a ustedes, va al paso a paso. Si tienen alguna duda, me la preguntan. Vamos a hacer un ejemplo que es de balance de agua, que ustedes tienen 1 litro de pulpa, pesa 150, o sea, 1560 gramos o 1.56 kilogramos, y la pulpa está compuesta por una roca andesita y agua. Tienen que calcular el CB, que es el peso-volumen, el otro es peso, y la cantidad de roca que se requiere para esta pulpa. Yo acá siempre leía mal y me saltaba el litro de pulpa. Ya, ese es volumen. Y este es masa. Entonces, con eso ustedes obtienen una densidad de la pulpa. Y está compuesta por una roca andesita y agua. La roca andesita tiene una densidad y el agua, supongamos que está a temperatura y presión estable, sería de 1. Entonces, la pulpa más que nada es una mezcla o solución que está compuesta por una parte líquida y una parte sólida. El sólido en este caso es la roca andesítica y el agua es la parte líquida. Tienen que tener en cuenta que si tienen un vaso, la pulpa sería, ahí dice agua por si acaso, agua más sólida. En la primera ecuación del balance de masa, lo que tendrían acá es que la masa de pulpa va a ser igual a masa de sólido más la masa del fluido, que en este caso sería el agua. La segunda ecuación es que el volumen de pulpa va a ser igual al volumen de sólido y al volumen del fluido. Las densidades, ténganla también en consideración para poder hacer estos traspasos.
va a ser masa partido en volumen, y las unidades pueden ser gramos partido en cc, kilogramos partido en litros, toneladas partidas en metro cúbico. Y la densidad del agua puede estar escrita en cualquiera de estas tres. 1 gramo centímetro cúbico, 1 kilogramo partido en litro, una tonelada partida en metro cúbico. ¿Qué es el CB y el CP? Son porcentajes de sólido. ¿Ya? Es la proporción de sólido que posee la pulpa expresada en porcentaje, pero con distintas variables. El CB es un porcentaje de sólido explicado en volumen y el otro es expresado en peso, o mejor dicho, la masa de pulpa. Cada una se puede determinar realizando la siguiente proporción. Ustedes, en este caso, conocen cuántos son los gramos de pulpa. Y aparte de eso, tienen el volumen de la pulpa. No conocen cuánto es de sólido ni cuánto es de líquido, pero tienen sus densidades. Y la regla de 3 que pueden hacer es que el sólido tiene un porcentaje de sólido y la pulpa es el 100%. Entonces ahí van a poder sacar un porcentaje de sólido. El porcentaje de sólido le va a quedar sólido partido en pulpa por 100, debido a que el ejercicio no está con masa de sólido y el volumen del mismo se debe realizar con la fórmula del porcentaje de sólido con densidad, que en este caso queda escrita así. Esta fórmula no es necesario que la demuestren, la pueden anotar, pero va a ser la densidad de la pulpa menos la densidad del fluido dividido en la densidad del sólido menos la densidad del fluido por 100. Ese es el porcentaje de sólido en volumen, o sea, CB, y el CP es lo mismo, pero por la densidad del sólido dividido en la densidad de la pulpa por 100. ¿Qué quiere decir esto? Que CP se puede calcular como CB por la densidad del sólido dividido en la densidad de la pulpa. Y el paso 3, tienen que ver la fórmula a determinar y buscar la densidad de la andesita. Y tienen que utilizar la fórmula de densidad, la del CB y la del CP. Y proporción de sólido, que es calcular los gramos de sólido en la pulpa. Entonces, suponiendo que el sólido tiene una densidad entre 2.11 y 2.36 kilogramos litro, y que la pulpa se puede escribir en 1.56 kilogramos partido en litro, y que el agua también puede quedar escrita en 1 kilogramo partido en litro, tienen el CB, que esto no se ve y no sé por qué no se ve. ¿Por qué no? Ahí está. Ahora sí se ve. Ya. El CB va a ser la densidad de la pulpa menos la densidad del fluido dividida la densidad del sólido menos la densidad del fluido. O sea, quedaría. Y ahí hay un igual por si acaso que me comí. 1.56 menos 1 dividido en 2.11 menos 1 por 100. O sea, el porcentaje de sólido escrito en volumen va a ser 50.45%. Y el porcentaje de sólido lo pueden calcular como 50.45 por 2.11 dividido en 1.56, que les queda 68.24. Entonces, ustedes conocen la masa de la pulpa, saben que es el 100% y tienen el CB, que es 68.24, pueden calcular el sólido por regla de 3. Y el sólido les da 1.64 kilogramos. Y acá el agua simplemente va a ser 1.56 menos 1.064 y les da el agua. Todos los ejercicios son así. No sé si quieren dejar la ayudantía hasta acá, porque ya llevamos mucho rato y no sé si tendrán clase. Sí, tengo clase ahora. A las 2:20. Por eso. Sí, hay otra clase. Así que Mañana se puede sí, retomar, ¿no? mañana le digo al Pipe que la vea, pero les queda el ejercicio 7, les queda un ejercicio 8 y les queda un ejercicio tipo prueba. Pero el ejercicio tipo prueba lo pueden mirar de acá. Voy a arreglar esos pedazos en blanco que me quedaron. Pero eso, y van una anexo. Así que los dejo tranquilos. Se pueden retirar. Entonces ¿Sí? tengo una Oye, pregunta. Espérame, ¿quién habló Lo que primero? pasa es que igual el profe se fija harto en la información de la industria, entonces con respecto a la pregunta, o sea, la respuesta que pusiste del perquinero, eso igual va a depender depende si es una pequeña minería o mediana minería. ¿El profe se fijará en eso? Me refiero más que nada porque habrá unos parámetros para determinar la cantidad de tonelaje, para determinar eso, es muy rebuscado. Hay datos que según la ley te toma, o sea, según el gobierno te toma como pequeña minería, mediana minería o gran minería. Porque dependiendo de lo que sea, es
qué procesos pasa cada una de las mineras. Hay datos, pero son como, eso lo pueden encontrar, los voy a tratar de buscar y se los subo. Si no, lo pueden buscar en que son temas medioambientales. Así que en realidad se los voy a buscar, pero los que están dando INGECO, Ingeniería Económica, la profe igual se los pasa, que tiene que ver con el CELLA, el EIA, que son temas medioambientales. No recuerdo cuánto era el número específicamente, pero sí está. Pero el profe casi siempre les va a decir así como específicamente, ya, esto es pequeña minería o es una gran minera, les va a decir. Y si no les dice, yo les digo, pero no importa. Ay, espérame un poquito. Enlace. Bye. Pero eso, igual voy a buscar esa información porque yo la tengo. Así que se la subo. Así que no se preocupen de eso. ¿Con esto lo vas a subir hoy día mismo? Sí, una vez que esto Ya, genial. termine de grabar, listo. Así que no se preocupen. Pero eso, si tenías dudas acerca de eso, igual hay datos así como que te especifican cuánto es cada uno según si es pirquinero o mediana minería o gran minería. No, si era más que nada porque si el profe se fijaba en esas cosas, pues, porque igual va a depender la respuesta. No hay un pirquinero en una gran minería, no influye en nada. Sí, pues, por eso. Porque en la gran minería igual vaya a tener que procesar más material. Pues, en cambio, en esta pregunta tenía que comprarle a otro pirquinero, ¿no? En el otro, si es gran minería, vaya a tener que sacar o tratar de explotar más la mina. Como eso. Ya, entonces espero eso. Gracias. De nada. Gracias, Connie. Chao, chiquillos. No sé quién más había levantado la mano. ¿O Chao, que quién estés bien. Bueno, gracias. Chaito. Muchas gracias. Gracias. Con el Chaito. PPT se sube al Drive, ¿cierto? Sí, hay una carpeta que Ah, dice ok. PPTs. Ok, muchas gracias, Dios. Adiós. Chao, chiquillos, que estén bien.